Dios le bendiga, Pastor Agustín Vázquez. En esta oportunidad, el grupo 6 se hace presente con una pequeña exposición sobre el tema desarrollado. El tema nuestro es una vida santa que agrada a Dios. Eso hemos elegido un tema. Y como punto 2, seleccionar los pasajes o versículos relacionados al tema. Aquí ya hemos elegido Levítico 20:26, Isaías 57:15, Deuteronomio 23:14, Hebreos 12:14, Levítico 21:6, de la cual de todos estos versículos nos habla de la santidad de Dios y de cómo el pueblo debe de ser santo, de cómo no debe haber inmundicia en medio de su campamento, y que Dios habita en la altura y la santidad, que su nombre es santo. Y todos estos versos toca ese tema de la santidad de Dios. Y también, como consecuente a ello, nos debería tocar a nosotros de tener una vida santa. Como punto 3 hemos elaborado 4 preguntas, la cual es: ¿Dios es santo? ¿Dios habita en la santidad? ¿Dios vive en el pueblo santo? ¿Cuál es la finalidad de vivir en santidad? Todas estas preguntas nos hemos formulado de acuerdo a los versículos bíblicos, quien también mi compañero Edgar va a estar explicando mejor sobre un cuadro comparativo de cómo es la santidad de acuerdo a estas preguntas. Continuando con la exposición respecto de la santidad, Dios es santo, un concepto fundamental en la Biblia, ¿no? Que nos habla, eh, nos refiere acerca de la naturaleza divina, eh, ¿no? Dios, ¿no? En su, no separado de toda imperfección y pecado, eh, lleno de santidad, ¿no? Que nos habla que sus hijos también debemos ser santos como Dios es santo, ¿no? Entonces, Dios es un completamente distinto y apartado de su creación, enfatizando su pureza, perfección moral absoluta. Por esa pureza moral, Dios es libre de pecado y su carácter es inmaculado, lo que lo convierte en el estándar supremo de santidad. No podemos ver justicia y rectitud. La santidad de Dios se manifiesta en su justicia y rectitud, y exigiendo, ¿no?, que el pecado sea castigado y que se haga lo correcto. Por ejemplo, en Isaías capítulo 6, versículo 3 nos dice: Santo, santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está lleno de su gloria. Dice esta triple repetición, ¿no?, que nos podemos entender, subraya la máxima santidad de Dios y su pureza absoluta. También nos habla en Levítico 11, 44, 45. Dice: sean santos porque yo soy santo. ¿No? Yo soy el Señor que los saqué de Egipto para ser tu Dios. Sean santos porque yo soy santo. Dios ordena a su pueblo que vive en santidad y se aparte de cualquier forma de impureza. Dios quería que el pueblo de Israel viva en un ambiente de adoración, de humillación y ser santo delante de su Dios, porque Dios habita en la altura, ¿no?, donde hay santificación, donde el pueblo se humilla ahí. También en Primera de Pedro 1, versículo 15, 16 dice: pero si así como aquel que los llamó es santo, también ustedes sean santos en todo lo que hagan, porque está escrito: sean santos porque yo soy santo. ¿No? Entonces los creyentes, nosotros, estamos llamados a vivir, ¿no?, una vida santa, reflejando la santidad de Dios.
de su pensamiento y su palabra y acciones. Todo aquel hombre y mujer haya nacido de nuevo, tiene imagen de Dios. Entonces, vamos a reflejar, ¿no?, la imagen de Dios, de su palabra. Si nosotros estamos purificados, lavados, y la abundancia del corazón habla la boca, y vamos a poder hablar de la santidad de Dios. Entonces, la santidad de Dios nos llama a vivir vida santa, apartada del pecado, buscando la pureza y la obediencia a sus mandamientos. Tenemos que esforzarnos a vivir agradando a Dios todo el tiempo. Y si no hay humillación, no hay santidad. Tenemos que humillarnos, adorar a Dios, buscar a Dios, ¿no? Vivir una vida totalmente entregado a Dios, ¿no? Entonces, eso es la santidad, para que Dios pueda habitar en nosotros. Y yo digo, oh, qué privilegio tenemos que Dios habite en nosotros. ¿No? En su palabra nos hace entender donde dice, donde están dos o tres, ahí en medio estoy. O sea, Dios está ahí, donde hay santidad, donde hay humillación. No que seamos perfectos, sino que hay una voluntad de agradar a Dios, hay una necesidad de que nosotros vivamos, ¿no?, conforme a su palabra. Nos esforzamos, nos humillamos. Entonces Dios se agrada de eso. Dios está totalmente agradado de ese hombre que se esfuerza, ¿no? De quizás de en medio de nuestra imperfección, en medio de nuestros errores, pero Dios ve el esfuerzo, la intención del corazón cuando el hombre busca de él y viene con su Espíritu Santo a santificar, a limpiar y lavarnos con su palabra. Entonces, a eso nos hace entender la santidad. Continuando con la exposición, vamos a tocar el punto número 5, que es organizar la información vertida en el cuadro. Como dice mi compañero Edgar, en el cuadro, aquí se especifica más lo que es a las preguntas realizadas. ¿Dios es santo? Claro que sí, Dios es santo, porque dice en Levítico 20:26, porque yo, el Señor, soy santo. Y así, todos los versos bíblicos nos dicen que Dios es santo. Pregunta 2. ¿Dios habita en la santidad? Claro que sí. A Dios le gusta la santidad, por así decirlo, porque si manda a su pueblo que esté en santidad es porque Él es santo y no quiere también la inmundicia. ¿Dios vive en un pueblo santo? Sí, Dios vive en un pueblo santo que se guarda para sí y para Dios, no a la inmundicia. ¿Cuál es la finalidad de vivir en santidad? La finalidad de vivir para nosotros en santidad es para tener comunión con Él a través de su Espíritu Santo que Dios nos ha dado. Y para que aquel día en el futuro le lleguemos a ver también, porque Hebreos 12:14 dice que sin santidad no vamos a lograr ver al Señor. Esas son las 4 preguntas. Ahora vamos a pasar a lo que es a la sexta pregunta, donde ya dejo también a mi compañero Pedro, quien les va a dar las conclusiones y aplicaciones. Adelante, hermano Pedro. Continuando con la exposición, vamos a hablar de las conclusiones y las aplicaciones de nuestra vida. Dios en toda su plenitud es magnífico en santidad, ¿no? Eso lo vemos por la Biblia, porque Él es santo. ¿Cómo aplicamos nuestra vida? Debemos conocer la santidad de Dios y tener en cuenta, pues no de ello, no de la santidad de Dios. Tenemos que conocer, porque si no conocemos la santidad de Dios, tampoco no vamos a poder aplicarlo en nuestra vida diaria. La plenitud de su santidad hace que Dios no pueda vivir la inmundicia, tampoco la injusticia. ¿Cómo lo aplicamos a nuestra vida diaria? La prioridad debe ser cuidarnos, ¿no?, de la inmundicia, de la injusticia, para tener comunión con Dios. De manera que Dios no se vaya, ¿no?, su presencia de nosotros, no se aleje de nosotros. Dios habita en un pueblo que también busca vivir en santidad. Cuando el hombre o los creyentes que verdaderamente pues no entienden la palabra de Dios y vive y buscan vivir en santidad, pues Dios habita en medio de su pueblo.
¿Cómo lo aplicamos en nuestra vida diaria? Mantenernos en la santidad será pues no el regocijo nuestro, porque así el Señor no le podrá ver al Santo Israel, como decía nuestro compañero, sin santidad nadie verá al Señor. El pueblo de Dios tiene que vivir en santidad en toda su plenitud. Y cómo lo aplicamos en nuestra vida diaria, su santidad hace que nosotros como creyentes seamos santificados, eh, digamos, cuando escuchamos la palabra de Dios también, ¿no? Y esa es nuestra manera también de vivir. Sin santidad no podemos ver, no lo podremos ver jamás. Su santidad nos debe, ¿no?, ayudar para poder ver un día al Señor, ¿no?, como dice la Biblia, porque de ello depende, ¿no?, nuestra santificación. Todas las cosas de Dios se deben tomar con reverencia, con respeto, con temor, para no profanarlas, porque el Señor es santo. Eh, Nosotros como creyentes, pues debemos vivir en santidad para poder ver tal como Él es y conocer más al Señor. Amén. Que Dios los bendiga.